Abdel y Gutiérrez Lisandro inician la exposición con el tema de diabetes y embarazo. Pueden empezar, doctores. Ya. Buenas tardes, doctor, compañeros todos. El día de hoy vamos a hablar sobre diabetes y gestación. Antes de hablar sobre la clasificación de diabetes durante el embarazo, tenemos que hablar un poco sobre los tipos de diabetes, y es algo pues, que ya conocemos. Vamos a tener la diabetes tipo 1 y la de tipo 2. La diabetes tipo 1 se va a dar por una destrucción de las células beta. Generalmente esto va a generar una deficiencia absoluta de la insulina. Esto pues puede estar mediado por una alteración autoinmune o puede ser idiopático. Respecto a la diabetes tipo 2, esto pues inicia con una resistencia a la insulina y posteriormente una deficiencia relativa de la insulina. Como podemos observar en los cuadros, en la diabetes tipo 1 no hay insulina, por ende los niveles de glucosa en la sangre se elevan. Respecto a la diabetes tipo 2, sí existe una producción de insulina adecuada, solo que hay una mayor resistencia de la insulina a nivel celular, por ende la glucosa no puede ingresar dentro de la célula y pues, se mantiene en niveles elevados en la sangre. Respecto a la clasificación durante el embarazo, este se va a clasificar en diabetes pregestacional, también denominado como diabetes manifiesta, y diabetes gestacional. La diabetes pregestacional, este término se refiere a una mujer con diabetes tipo 1 y tipo 2 que se embarazará o que cumple con los criterios de diagnóstico de diabetes de la Organización Mundial de Salud durante el primer trimestre de embarazo. Esto quiere decir que porque va a presentar signos clásicos de diabetes como la polidipsia, poliuria, polifagia, bajo peso y una glicemia en cualquier momento del día mayor a 200 miligramos de decilitro, ¿no? También denominado como glucosa al azar. También glucosa plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos de decilitro y una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. Respecto a la diabetes gestacional, se refiere a cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se manifiesta o se detecta durante el embarazo. Esta viene a ser una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono y la severidad va a ser variable entre cada embarazada. Este suele desaparecer después del embarazo, pero existe un alto riesgo de que se repita en posteriores gestaciones. Ahora, la clínica de esta diabetes gestacional es muy similar a la diabetes tipo 2 y hay dos puntos muy importantes en este caso. Es uno, el incremento de la mortalidad perinatal, y dos, que va a existir un desarrollo futuro de diabetes tipo 2 en la madre. No solo va a repetirse la diabetes en posteriores gestaciones, sino que puede existir un riesgo de que la madre presente diabetes tipo 2. Ahora, el agente etiológico no se conoce, pero se cree que los cambios hormonales normales durante la gestación puede generar la aparición de la diabetes. Y solo la diabetes pregestacional tipo 1 se han detectado que existen anticuerpos y estos pueden dar un sustento de que pues, sea algo inmunológico. Clínicamente, la diabetes gestacional es parecida a la diabetes pregestacional, va a presentar una marcada hiperglicemia y este se va a desarrollar durante días y semanas. Va a existir pérdida de peso, poliuria, polidipsia y visión borrosa. Este es un mapa conceptual que lo saqué de la guía de protocolos del MINSA y nos explica, pues, y nos ayuda a poder determinar si estamos frente a una diabetes preexistente o una diabetes gestacional. En la primera consulta nosotros debemos medir los niveles de glucosa. Dentro de esto, pues podemos hacer la glucosa en ayunas, una hemoglobina glucosilada o una glucosa al azar. En el caso que sea una glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos de decilitro o una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5% o una glucosa al azar mayor a 200 miligramos, estamos frente a una paciente que presenta diabetes y lo vamos a tratar como una diabetes preexistente, una diabetes pregestacional o diabetes manifiesta. En el caso que la glucosa en ayunas se va a encontrar entre 92 y 126, ya estaríamos determinando que es una diabetes gestacional o si alguno de estos valores de los exámenes se encuentra alterado. Si la glucosa en ayunas es menor a 92 miligramos, la paciente no presenta diabetes,
pero se le tiene que realizar un examen a las 24 y a 28 semanas. Se puede realizar este examen de la prueba de tolerancia oral a glucosa con 75 miligramos, que solo viene a ser una prueba de un solo paso, y nosotros tenemos que medir la glucosa a las 0 horas, a la 1 hora y a las 2 horas. Si al menos uno de estos tres se encuentra alterado, pues vamos a determinar que la paciente tiene diabetes gestacional. Ahora también hay otra prueba que es de 2 pasos, y pues mi compañero más adelante le va a explicar, que es el test de O'Sullivan, ¿no? Que comienza con una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 50 gramos. Si este a la hora es mayor de 140, nosotros tenemos que confirmar el diagnóstico con una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos. Y a los 100 gramos tenemos que medir a las 0 horas, después de pues, administrar esta prueba, tenemos que medir a las 0 horas, 1 hora, 2 horas y 3 horas. Si al menos 2 de estas 4 mediciones se encuentra alterada, vamos a estar frente a un caso de diabetes mellitus gestacional. Pero bueno, este cuadro nos ayuda pues a clasificarla, ¿no? O poder eh, indicar en qué cuadro o en qué tipo de diabetes se está presentando en la gestante. Ahora, metiéndonos de lleno a lo que es la diabetes pregestacional, tenemos que hablar sobre la incidencia. Existe una creciente, perdón, sobre la prevalencia. Existe una creciente prevalencia de diabetes tipo 2, y esto especialmente en mujeres jóvenes, ¿no? Lo cual ha aumentado que el número de embarazos se encuentra afectados por la diabetes. Ahora, estudios informan que la incidencia de diabetes pregestacional se duplicó de 7 por cada 1000 mujeres en 1996 a 15 por cada 1000 mujeres en el 2010. Y esto pues año a año se va incrementando. Y nosotros, al poder considerar este alto porcentaje de diabetes que permanece no diagnosticada, es muy probable que muchas mujeres que hayan sido diagnosticadas o identificadas como pacientes con diabetes gestacional, en realidad hayan sido pacientes con diabetes pregestacional, con diabetes tipo 2, ¿no? ¿Y por qué hablo esto? Y es porque el 5 y el 10% de las mujeres con diabetes gestacional tienen diabetes inmediatamente después del embarazo. Esto quiere decir pues que lamentablemente no ha existido un buen diagnóstico antes del embarazo, ¿no? Antes del embarazo ya la mujer ya presentaba diabetes, pero durante el embarazo la han identificado como diabetes gestacional. Ahora, respecto al diagnóstico, las mujeres con niveles altos de glucosa en plasma, glucosuria o cetoacidosis, realmente es muy fácil poder realizarles el diagnóstico. También las mujeres que van a presentar una glucosa al azar mayor a 200 miligramos de cilitro, o que presenten los signos de síntomas clásicos de la diabetes, ¿no? Que ya lo estoy repitiendo varias veces: polidipsia, poliuria, pérdida de peso inexplicable. En este tipo de pacientes, la Organización Mundial de Salud y la Asociación Americana de Diabetes, pues las califican o las clasifican o las consideran como pacientes con diabetes manifiesta detectada por primera vez en el embarazo. Y el problema más que todo para el diagnóstico es en las mujeres con un trastorno metabólico mínimo, ¿no? En estos va a ser muy difícil el poder identificar que presenta diabetes o no. Respecto a los factores de riesgo, dentro de los principales, pues vamos a tener una historia familiar fuerte de diabetes, esto que los padres presenten diabetes, un parto previo con un recién nacido grande, y pues más adelante vamos a estar explicando que pues, los recién nacidos de madres diabéticas van a presentar macrosomía, es lo usual, ¿no? Y glucosuria persistente y pérdidas fetales inexplicables, ¿no? Esto se relaciona también con abortos precoces, espontáneos. Respecto al impacto sobre el embarazo, la diabetes mellitus no solo va a afectar al embrión, al feto, sino también va a afectar a la madre, y van a existir complicaciones graves que se van a atribuir a esta enfermedad. La literatura de William indica que miles de estas complicaciones se pueden evitar o se pueden prevenir si nosotros tenemos un buen control de la glucosa, no solo durante la gestación, sino preconcepcional. Pero también indica que la probabilidad de que tengamos resultados exitosos es muy baja, y que a pesar de haber realizado un buen control glucémico, pueden existir complicaciones. Respecto a las complicaciones más importantes en el feto, son el grado de enfermedad cardiovascular y renal.
Hablando sobre los efectos de la enfermedad sobre el feto, vamos a tener los abortos espontáneos. Y se ha demostrado que el aborto espontáneo temprano se ha asociado con un control glucémico deficiente. Y hasta un 25% de las diabéticas sufren pérdida precoz del embarazo, ¿no? Esto quiere decir que realmente el control de la glucosa debe ser óptimo y debe ser estricto durante el embarazo. Ahora, respecto al parto prematuro, pues la diabetes manifiesta es un factor de riesgo indiscutible para el parto prematuro. Y respecto a las malformaciones, y quiero realizar un hincapié en este punto, es que la incidencia de malformaciones importantes en las mujeres con diabetes tipo 1 se duplica en comparación con las mujeres que van a presentar diabetes tipo 2, ¿no? Las malformaciones cardíacas, como podemos observar en el cuadro, y lo he remarcado en rojo, por lo general representan más de la mitad de las anomalías. Y se cree que la diabetes mal controlada, tanto pregestacional como al inicio del embarazo, van a traer riesgos elevados de malformaciones graves. Y en especial un aumento de los niveles maternos de hemoglobina glucosilada están totalmente correlacionados con las principales malformaciones cardíacas. Por eso es que puse el cuadro inferior, el gráfico inferior, y es que te indica que niveles de hemoglobina glucosiladas mayores de 8 nos va a dar un mayor porcentaje de malformaciones en el feto, ¿no? Hasta un 15.8%. Y si tenemos una hemoglobina glucosilada menos del 6%, pues esto nos va a dar un porcentaje de malformaciones de aproximadamente 2.8%, ¿no? Lo que nos indica pues, que eh, tenemos que controlar adecuadamente los niveles de hemoglobina glucosilada. Y no solo eso, sino también los niveles de glucosa al azar y los niveles de glucosa en ayunas. Mm, respecto al crecimiento alterado, puede existir un crecimiento disminuido y este va a ser como resultado de malformaciones congénitas, ¿no? Por una enfermedad vascular que haga pues que el flujo sanguíneo no llegue a los tejidos y por ende pues sea un crecimiento inadecuado del feto, ¿no? Pero dicho esto, el sobrecrecimiento fetal es lo más típico en una madre que va a presentar diabetes pregestacional. ¿Y por qué se va a dar esto? Porque va a existir una hiperglicemia materna que va a provocar una hiperinsulinemia fetal y esto a la vez va a estimular un crecimiento somático excesivo en todos los órganos fetales, a excepción del cerebro, ¿no? Vamos a encontrar recién nacidos con más de 4 kilos, lo cual nos va a determinar que es un recién nacido macrosómico y en particular los fetos de cuyas madres son diabéticas van a tener un mayor depósito de grasa en los hombros y en el tronco, lo cual va a predisponer a una distosia de hombros y pues un parto, y el parto pues, ideal sería por cesárea. Respecto al polidramnios, los embarazos diabéticos se van a complicar con frecuencia por un exceso de líquido amniótico. Estamos hablando con ILA mayor a 24 centímetros y esto en el tercer trimestre. Las mujeres con valores elevados de hemoglobina glucosilada en el tercer trimestre van a tener más probabilidad de presentar polidramias. Y una explicación posible, pero no es comprobada, es que la hiperglicemia fetal causa poliuria, por ende un incremento del líquido amniótico. Ahora, los efectos neonatales. Al nacimiento nosotros vamos a poder observar un recién nacido hipoglicémico, bueno, macrosómico, hipoglicémico, esto porque existe una rápida caída de la concentración de la glucosa después del parto, un bebé con hipocalcemia, esto con una concentración sérica total de calcio menor a 8 miligramos de cilitro, hipomagnesemia, un recién nacido con hiperbilirrubinemia, lo cual le va a dar este aspecto ictérico, a veces van a nacer amarillos, una policitemia, lo cual le va a dar un rilcundez, ¿no? Un aspecto rojo, rojizo, y esta policitemia, pues, lo más probable es que se haya causado porque va a existir, es una respuesta fetal a una hipoxia relativa. Respecto a las malformaciones cardíacas, también estos pueden presentar miocardiopatías, y el tabique interventricular viene a ser el más afectado. Y uno de los puntos que no lo puse, pero me parece muy importante, es que también van a existir alteraciones a nivel del desarrollo cognitivo a largo plazo. Se ha demostrado que va a existir un rendimiento deficiente de la memoria en bebés de madres diabéticas a más o menos a la edad, a un año, al año. Y va a existir también un trastorno del espectro autista
y del retraso en el desarrollo cognitivo. Y como les digo, no siempre es recomendable el debido control de los niveles de glucosa para que pues, estos niños no presenten malformaciones, no presenten alteraciones en el desarrollo cognitivo, ni presenten alteraciones en el desarrollo somático. Siguiente. Como les indicaba, no solo va a haber efectos sobre el feto, sino también va a haber efectos sobre la madre. Y una de las enfermedades más relacionadas con la diabetes mellitus viene a ser la preeclampsia, ¿no? La hipertensión asociada con el embarazo viene a ser una complicación que con mayor frecuencia va a obligar al parto prematuro en mujeres diabéticas. Y un punto muy importante es que las diabéticas con hipertensión crónica, que han presentado hipertensión crónica, van a tener una probabilidad de casi 12 veces más de desarrollar preeclampsia. También puede existir nefropatía diabética, neuropatía diabética e infecciones. Respecto al manejo en la madre, pues va a existir un manejo preconcepcional, ¿no? Y como nosotros ya hemos estado viendo, debido a que existe una estrecha relación entre complicaciones del embarazo y el control glucémico en la madre, se han realizado esfuerzos para poder alcanzar objetivos en cuanto a niveles de glucosa y estos vienen a ser más agresivos, más estrictos durante el embarazo. El manejo debe iniciar preferentemente antes, preconcepcional, ¿no? Y este manejo debe tener objetivos específicos en cada trimestre, en el primero, segundo y tercer trimestre. Todo esto pues para minimizar que existan anomalías congénitas, minimizar la pérdida temprana del embarazo, ¿no? Y lo que se recomienda es la atención médica y creo que lo más importante es la educación óptima a la madre, ¿no? Antes de la concepción, pues para poder evitar este tipo de complicaciones. Lamentablemente, el 50% de todos los embarazos no son planificados y lamentablemente las mujeres diabéticas con frecuencia van a comenzar un embarazo con niveles de hemoglobina glucosilada mayores de 6,5, ¿no? Con niveles de glucosa que no son óptimos. Ahora, la Asociación Americana de Diabetes también ha definido un control óptimo y ha dado pues parámetros, ¿no? Para poder tener controles adecuados del nivel de glucosa. Dentro de estos también indica que debe existir un control óptimo de la glucosa empleando insulina, a pesar de que pues, la madre ha utilizado antes de la gestación hipoglicemiantes orales. En este caso, en la actualidad, se recomienda la insulina. Ahora también nos ha dado valores ya establecidos de los niveles de glucosa. Por ejemplo, los valores de glucosa se deben encontrar entre 70 a 100 miligramos de decilitro. La glucosa 2 horas postprandial tiene que tener valores máximos de 100 a 120 miligramos de decilitro y tiene que tener una glucosa media diaria menor a 110 miligramos de decilitro. Respecto al primer trimestre, el manejo en el primer trimestre, pues este va a tener, como les indicaba y lo voy a volver a repetir, el monitoreo cuidadoso del control de la glucosa es esencial, antes, durante y después de la gestación. Y durante el primer trimestre va a existir 4 pilares fundamentales, que es la insulina, el uso de insulina, un monitoreo adecuado, dieta y evitar la hipoglicemia. Y vamos a tratar cada uno de ellos. Respecto al tratamiento de insulina, la embarazada diabética se trata mejor con insulina y esto pues ya les indicaba esto, a pesar de que la madre haya estado consumiendo antes del embarazo hipoglicemiantes orales. En la actualidad lo que se recomienda es la insulina. Y por lo general el control glucémico materno pues se va a poder lograr con varias inyecciones diarias de insulina y con una adecuada dieta. Y pues en el cuadro inferior vamos a poder tener los perfiles de acción de las insulinas de uso común. Y la pregunta sería, ¿en qué momento usar qué tipo de insulinas? Podemos usar las insulinas tanto humanas, como viene a ser la regular o la NPH, o podemos usar las de acción rápida, como el Lispro y el Aspart. Estas, las de acción rápida, pues nos ayudan a administrar lo administramos justo antes de comer. Y las de acción lenta, que pues podría ser la gliardina y el detenir. Pero nosotros vamos a administrar las insulinas rápidas cuando observemos hiperglicemias postprandiales.
y insulinas lentas, vamos a utilizar insulinas lentas, cuando nosotros vamos a poder observar hiperglicemia en ayunas o preprandiales, ¿no? Estos serían los casos en qué casos usar insulinas rápidas, de acción rápida o la de acción lenta. Y la manera de cómo se van a administrar, se pueden administrar mediante una infusión subcutánea, esto mediante bombas que van a estar calibradas, pero pues no han demostrado mejores resultados que las inyecciones diarias múltiples. Lo que se recomienda son las bombas de infusión, que estas van a tener un mejor control glucémico de la insulina, y esto pues pueden ser controles manuales o digitales, y se van a basar más que todo en el monitoreo continuo de la glucosa. Por eso es que recomiendan las bombas de infusión. Respecto al monitoreo, se induce el autocontrol de los niveles de glucosa capilar mediante un glucómetro. ¿Y en qué momento se aconseja la medición? Esto en ayunas y postprandial, ¿no? Siempre educando a la gestante en su dieta, en los controles y en la forma como se debe administrar la insulina. Respecto a la dieta, pues la planificación nutricional va a incluir una ganancia adecuada de peso y un aporte de carbohidratos que va a presentar modificaciones, esto en cuanto a su altura, su peso y el grado de intolerancia a la glucosa. Idealmente se va a proporcionar 175 gramos diarios de carbohidratos, y esto se van a distribuir a lo largo del día en 3 comidas, que pueden ser pequeñas o moderadas, o de 2 a 4 refrigerios. No se va a recomendar la pérdida de peso, pero podemos restringir un poco el aporte calórico si es que son mujeres con sobrepeso u obesas. Como podemos observar, acá vemos la autoevaluación de los niveles de glucosa en sangre, y vemos que en ayunas pues debe encontrarse menos igual de 95, antes de las comidas menos de 100, postprandial de 1 hora menos de 140, postprandial de 2 horas menos de 120, un promedio diario menos de 100 y una hemoglobina glicosilada menos de 6%. Respecto a la hipoglicemia, la diabetes tiende a ser muy inestable en la primera mitad del embarazo, y se van a producir picos de hipoglicemia que pueden llegar a ser menores de 40 miligramos de decilitro. Y esto se va a dar con mayor frecuencia en el primer trimestre. Es por eso que debemos estar controlando a este tipo de embarazadas. Respecto al segundo trimestre, los exámenes ecográficos van a ser muy fundamentales, y también los exámenes de laboratorio, y en especial la alfa-fetoproteína, la determinación de alfa-fetoproteína en el suero materno, esto a las 16 o 20 semanas de gestación, más que todo para poder determinar o detectar si existen defectos del tubo neural u otras anomalías. Ahora, respecto a las anomalías cardíacas congénitas, estas son 5 veces mayor en mujeres diabéticas. Es por eso que la ecocardiografía fetal viene a ser parte fundamental de la evaluación en el segundo trimestre. Respecto al tercer trimestre, se ha detectado que va a existir una amenaza de muerte fetal tardía en el embarazo de las mujeres con diabetes, ¿no? Y por eso ha provocado que se sugieran o se sigan recomendaciones, más que todo para vigilancia fetal, ¿no? Y esto a partir del tercer trimestre. Estos dichos protocolos van a incluir recuento de los movimientos fetales, monitorización periódica de la frecuencia cardíaca fetal, una evaluación del perfil biofísico, pruebas sin estrés, pruebas con estrés, y esto pues se va a realizar estas pruebas se van a realizar dentro de las 32 a 34 semanas de gestación. Respecto al parto, este se va a planificar a las 38 semanas, y se puede inducir al parto siempre y cuando el feto no sea excesivamente grande y el cuello uterino se considere favorable. Pero lo habitual es que pues, el feto de una madre diabética sea macrosómico, ¿no? Y la cesárea sería pues la vía adecuada para poder retirar, ¿no?, al recién nacido, y evitar más que todo traumas. Se recomienda, si la madre está utilizando insulinas de acción prolongada, se recomienda reducir o suspender esto en el día del parto, ¿no? Y utilizar más que todo insulinas regulares, esto para que podamos satisfacer las necesidades de insulina de la madre durante el parto.
Este cuadro me parece importante y es el manejo de la insulina durante el trabajo de parto. Se administra la dosis habitual de insulina de acción intermedia a la hora de acostarse y no se administra la dosis matinal de insulina el día del parto. Se inicia la infusión intravenosa de solución salina normal y una vez que comience el parto activo o los niveles de glucosa se encuentran por debajo de 70 miligramos de cilitro, la infusión se cambia de solución salina a dextrosa al 5% y este se va a administrar a una velocidad de 100 a 150 cc hora, más que todo para lograr un nivel de glucosa aproximada de 100 miligramos de cilitro. Después, los niveles de glucosa se van a controlar cada hora utilizando un medidor de cabecera y esto va a permitir un ajuste en la velocidad de infusión de insulina si es que está presentando picos de hiperglicemia o de glucosa si es que presenta hipoglicemia. Ahora, la insulina regular de acción corta se va a administrar mediante infusión intravenosa a una velocidad de 1.25 unidades hora si los niveles de glucosa van a superar 100 miligramos de cilitro. Y como les indicaba, no solo el control de glucosa es antes del embarazo y durante el embarazo, sino que también es después de este, ¿no? En el puerperio, a menudo las mujeres no van a requerir ninguna insulina alrededor de las 24 horas, ¿no? Pero estos requerimientos de insulina van a ir incrementándose en los próximos días. Si va a presentar alguna infección, es inmediatamente tener que detectarlo y tratarlo, ¿no? Y en este punto puede ser apropiado que se reinicien los agentes orales que se consumían antes del embarazo, ¿no? Ya. Continuando con la exposición, vamos a tocar más precisamente lo que es cómo se define la diabetes gestacional y vamos a complementar algunas informaciones en el tratamiento. Bueno, iniciaremos con la definición de diabetes gestacional, ¿no? La diabetes gestacional se va a definir como la disminución de la tolerancia a los hidratos de carbono. Esta disminución puede ser de una gravedad variable que se va a diagnosticar por primera vez durante la gestación, ¿no? La principal diferencia con los demás es que, no, bueno, la característica de la diabetes gestacional es, como el mismo nombre lo menciona, tiene que ser diagnosticada por primera vez durante la gestación. Ahora, se indica que casi el 5% de las mujeres embarazadas va a sufrir un diabetes gestacional. Esto es referente a aquellas mujeres que antes del embarazo no hayan presentado diabetes, ¿no? Crónica. Y se va a considerar también que los valores para el diagnóstico de diabetes gestacional van a ser diferentes a los valores de una diabetes crónica o no gestacional, ¿no? Ahora veamos los factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden clasificar en dos, ¿no? Los modificables y no modificables. En los modificables tenemos los que son comunes, los que ya conocemos, que es la nutrición inadecuada, la obesidad o sobrepeso, el sedentarismo y la hipertensión. Ahora, en los factores no modificables, durante la gestación va a haber lo que son la edad materna, una edad materna mayor a 35 años, va a ser un factor de riesgo para tener diabetes gestacional, y de igual manera las razas principalmente afroamericanas, latinas, van a ser las que son más propensas a tener diabetes gestacional, y también si es que el paciente ha tenido un diabetes gestacional previa, ¿no? Y también si es que nuestra paciente ha tenido lo que es elevaciones bueno, ha tenido ciclos de hiperglucemia, ¿no? Incluso el mismo embarazo también es considerado como un factor no modificable, ¿no? Y también si es que alguno de sus pacientes, algunos de los familiares, ha tenido diabetes, ¿no? Eso también va a ser un factor de riesgo. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestro paciente tiene un factor de riesgo leve, moderado o severo? Eso bueno, básicamente es a más número de factores de riesgo, más probabilidad de tener diabetes gestacional. Si es que nuestro paciente al momento de comenzar la gestación no tiene ningún factor, se le considera como una gestante con bajo riesgo, ¿no? Si es que tiene algún factor, basta que tenga un mayor a un factor, ya se le considera como diabetes, como un factor de riesgo moderado, y si es que tiene varios factores, a más factores va a tener mayor probabilidad de tener diabetes gestacional. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora, referente a la patogenia, la literatura nos indica que la diabetes gestacional se va desarrollando durante el segundo trimestre. Y esta va a ser a causa de, o va a ser por dos mecanismos. Va a ser la suma del aumento de la resistencia de la insulina. Esta resistencia va a ser a nivel de los posreceptores y a este se le va a agregar también lo que es la disminución de secreción de insulina. Ahora, ¿a qué se debe este aumento de resistencia a la insulina? Bueno, en sí conocemos, ¿no?, que el embarazo es básicamente es un estado diabetogénico, ¿no? Y de igual manera, en el embarazo va a haber algunas hormonas que también se van a considerar diabetogénicas, que van a estar solo presentes durante el embarazo, ¿no? O más presentes durante el embarazo, como son la prolactina, el lactógeno placentario, la progesterona y el cortisol. Ahora, ¿a qué se va a deber la disminución de la secreción de insulina? Este va a ser secundario a una insulinoresistencia. Ahora, respecto a la clínica ya, como mi compañero lo mencionó anteriormente, es la clínica clásica, ¿no? Lo característico en una diabetes gestacional dentro de la clínica será que va a estar caracterizado por hipoglucemias después de las comidas o hipoglucemias cuando va a estar en ayuno. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, respecto al diagnóstico, bueno, se va a realizar, ¿no?, mediante la prueba de detección o lo que es conocido como el cribado. Esta va a ser realizada en una mujer gestante y se va a realizar de dos maneras. En sí, hay un cribado que es universal y un cribado que es de primer trimestre. El cribado de primer trimestre es básicamente la prueba conocido como de Sullivan, ¿no?, que simplemente se le va a dar la ingesta de glucosa, de 50 gramos de glucosa, y se va a ver si el valor de la glucosa supera los 140, ¿no? Esto se hace, mejor dicho, en pacientes que ya tengan factores de riesgo, o sea, que tengan más de un factor de riesgo. En estos pacientes se le hace esta prueba, ¿no?, que es en el primer trimestre. Si es que al hacerse la prueba hay un resultado de glucosa mayor de 140, entonces posteriormente, en un día distinto se tiene que realizar otra prueba. Esto se hace en pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Qué pasa en aquellos pacientes, en aquellas embarazadas que no tienen factores de riesgo? En este caso se les va a hacer un diagnóstico universal que normalmente se recomienda que se le haga entre las semanas 24 28, ¿no? El diagnóstico, hay dos tipos de diagnóstico, por decirlo así, ¿no? Uno que es en 2 pasos y uno que es en 1 paso. El de 2 pasos va a tener también como referente al de Sullivan, al test inicial que se le hace a toda embarazada, ¿no? Este test de Sullivan se le puede hacer en el primer trimestre, en aquellas embarazadas que tienen factores de riesgos, o en el segundo trimestre para el diagnóstico, ¿no?, que forma la primera parte del test de 2 pasos. La primera parte, un diagnóstico universal en el segundo trimestre, sería dar a beber a la gestante glucosa, 50 gramos de glucosa, y si el valor va a ser mayor a 140 miligramos de decilitro, se va a considerar hacer una prueba adicional en un día distinto. En este segundo día distinto, lo que se va a realizar va a ser, de igual manera, ¿no?, se le va a dar a la paciente glucosa, en este caso va a ser 100 gramos, y se va a evaluar en tiempos, ¿no? Según lo que es el Grupo Nacional de Datos sobre la Diabetes, nos indica que para este diagnóstico de 2 pasos, primero se tiene que hacer, después de la ingesta de 100 gramos, se tiene que medir la glucosa en 4 tiempos. Uno, en ayunas, el posterior, una hora posterior a la ingesta de los 100 gramos, el otro 2 horas posterior a la ingesta, y por último 3 horas a la posingesta, ¿no?, de los 100 gramos de glucosa. Para que el diagnóstico nos sea positivo y nos indique que hay una diabetes gestacional, los resultados tienen que haber elevaciones en más de dos tiempos, ¿no? Esto incluyendo las ayunas. O sea, de las 4 tomas que se hace, 2 tienen que salir anormales. Bueno, según lo que es el Grupo Nacional de Datos sobre la Diabetes, nos indica que en ayunas, para el diagnóstico se tiene que superar los 105 miligramos de decilitro.
A la primera hora tiene que superar los 190, a las 2 horas tiene que superar los 165 y a las 3 horas los 145. Ahora hay también otro que va a ser por Campers Coast, que va a ser básicamente el test de Sullivan, pero que ya fue modificado en años posteriores, que también es utilizado, ¿no? En este, la única variación es, bueno, los valores que se nos dan, ¿no? Que en ayunas, en este caso, consideran que en ayunas tiene que ser a 95 miligramos de cilitro a 1 hora post ingesta de la glucosa de 100 gramos, tiene que ser 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. Esto ya son modificaciones que se hizo a lo largo del tiempo para hacer un poco el diagnóstico más preciso. Ahora, hay otro test, que es el test, bueno, test el diagnóstico de un solo paso, que en este se le va a hacer también, ¿no? Se le va a hacer ingerir al gestante glucosa de, bueno, 75 gramos de glucosa. Este diagnóstico test de un solo paso sí o sí se va a realizar durante el segundo trimestre. Principalmente se recomienda que se haga durante las 24 a 28 semanas. Esto según la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo. Ya, este test va a consistir, se le da a la paciente 75 gramos de glucosa y bueno, antes de darse lo que es la cantidad de glucosa, se tiene que medir, ¿no? La glucosa. Y se va a dar, ¿no? Si es que en ayuno se va a identificar una glucosa mayor a 92, ya nos va a indicar que tiene diabetes gestacional. De igual manera, si es que nuestro paciente, después de dar la carga de 75 gramos de glucosa, nos muestra un valor mayor de 180 miligramos, también nos va a indicar que ya tiene diabetes. De igual manera, pasado 2 horas, si es que se le mira a la paciente y si tiene un valor mayor a 153, ya estamos diagnosticando lo que es la diabetes gestacional. Lo bueno de este test de un solo paso es que, primeramente, que como dice, no es necesario evaluar a nuestra paciente. Basta con que nos haya salido un valor anormal para que nosotros diagnostiquemos si realmente tiene diabetes gestacional o no. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de los impactos en el embarazo, ¿no? Que tiene la diabetes gestacional. El impacto va a ser a 3 niveles. A nivel de la madre, a nivel del embarazo mismo, y a nivel del parto, y también lo que es del bebé, ¿no? Y también se le agrega a esto lo que son los riesgos cardiovasculares que se va a dar ya posteriores al embarazo, ¿no? Comenzando con las complicaciones durante el embarazo, vamos a ver que, ¿no? Que va a haber un mayor riesgo de hipertensión arterial, lo que va a conllevar a una preeclampsia. Luego también va a haber un riesgo de aumento del líquido amniótico, lo que conocemos por ditlamios, y luego va a haber un riesgo de parto prematuro. Esto es referente a las complicaciones durante el embarazo. Ahora, ¿qué complicaciones va a tener durante el parto? Normalmente, durante el parto, en pacientes que tienen diabetes gestacionales, va a ser por cesárea, principalmente por el tamaño del bebé, ¿no? Que son macrosómicos. Pero esto no indica, ¿no? Que toda paciente diabética debe tener una cesárea, sino va a ser, no, o sea, no obliga, ¿no? Que una paciente con diabetes gestacional sí o sí debe hacer cesárea. Pero hay una mayor frecuencia de tener cesáreas. Ahora, dentro de las complicaciones del bebé, como les mencionaba, la principal y la más evidente sería la macrosomía, ¿no? Bueno, el peso al nacer, ¿no? Superior a los 4 kilos. Ahora, el otro riesgo es el nacer antes de lo previsto, ¿no? Los recién nacidos pretérminos. Ahora, si es que va a haber un tratamiento excesivo de la diabetes gestacional, esto puede provocar que el recién nacido, o sea, nazca pequeño, ¿no? Para la edad gestacional. Por eso también es que dentro de las complicaciones para el bebé, están recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Que habría una contradicción, ¿no? Porque puede haber macrosomía y recién nacidos pequeños también para la edad gestacional. Esto como vuelvo a repetir, va a ser debido al tratamiento excesivo, ¿no? Ahora también los bebés de una gestación con diabetes gestacional, va a haber un riesgo de hipoglucemia, ¿no?
que, bueno, los niveles de glucosa en sangre en las primeras horas van a ser bastante disminuidos. Y también estos bebés tienen un mayor riesgo de ingresar a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? De igual manera, estos bebés normalmente presentan lo que son algunas malformaciones a nivel cardíaco, del sistema nervioso central o también esqueléticas. Ahora, hay otros riesgos cardiovasculares que se presentan posterior al embarazo y estas son principalmente tanto para las madres como para el bebé. Y esto va a hacer que va a haber una mayor probabilidad de desarrollar diabetes en el futuro. Esto tanto para la madre como para el bebé. Ahora también va a haber un mayor riesgo cardiovascular para la madre, ¿no? Esto también puede estar presente en el bebé como no, pero es principalmente para la madre. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, yéndonos al tratamiento de la diabetes gestacional, tenemos que ver que una vez diagnosticado la diabetes gestacional, el tratamiento debe ser inmediato, ¿no? Bueno, lo que se sugiere es que se debe ser remitido a la unidad de diabetes y embarazo, ¿no? En esta unidad, lo que nos dice la literatura es que esta unidad está encargada de informar a la madre sobre la situación que está cursando actualmente, darle las recomendaciones, lo que es tanto en dieta, darle también a conocer las posibles complicaciones que va a tener durante la gestación y posterior a la gestación, y también las complicaciones que puede tener la madre en las siguientes gestaciones. A ver, ¿cuál es el objetivo principal del tratamiento? Este va a ser conservar lo que es la glicemia, ¿no? Y para de esta forma evitar lo que son las complicaciones tanto obstétricas y perinatales, ¿no? Lo que va a buscar es que durante el embarazo la glucemia basal esté menor a 95 miligramos de cilitro y que nuestra paciente no tenga ninguna hipoglucemia, ¿no? Y que la glucemia postprandial a una hora sea menor a 140 y el de 2 horas sea menor a 120. Eso es lo que busca el tratamiento. Ahora, el tratamiento inicialmente va a ser conservador, ¿no? Basado en la dieta, en el ejercicio físico, principalmente. En la dieta, ¿cómo se va a calcular la dieta para el tratamiento de una madre gestante con diabetes? Va a ser el cálculo del índice de masa corporal, ¿no? Algunos dicen que es mayor a 25, otros autores mencionan que es mayor a 30, que en estos casos debe tomarse un poquito más en cuenta, ¿no? Que es un factor de riesgo o muy prevalente o bastante, que tiene bastante repercusión en el embarazo. Bueno, la dieta va a ser según el índice de masa corporal de la madre y el tipo de dieta, lo que se recomienda es que sea de tipo normocalórica y no restrictiva, ¿no? O sea, la dieta tiene que ser adaptativa para la madre, de acuerdo a sus necesidades. No hay una dieta específica para todas las madres, sino esto va a depender de cada madre, de su índice de masa corporal principalmente. Ahora, el 70-80% de los pacientes normalmente se mantienen normoglicémicas con solo el manejo de la dieta. Ahora, la dieta lo que nos recomienda es que debe estar conformado por hidratos de carbono en un 40-50%. Estos hidratos de carbono se recomienda que sean de absorción lenta, una composición de 20% de proteínas y grasas entre un 30-40%. Lo que sí se pone en hincapié es que las grasas que van a consumir las madres gestantes con diabetes gestacional es que sean monoinsaturados. Ahora, referente a cuántas veces deben comer, como ya mi compañero mencionaba, son 3 comidas diarias y 2 a 4, ¿no? Lo que se busca con estas comidas es no llevar a una hipoglucemia, ¿no? Y tampoco llevar a una hiperglucemia después de comer. Ahora, el segundo tratamiento conservador es el ejercicio físico, ¿no? Que este ejercicio, cuando una madre, con diabetes gestacional hace ejercicio, va a aumentar lo que es el consumo de glucosa y va a mejorar de esta manera la sensibilidad a la insulina. Generalmente se va a aconsejar un ejercicio aeróbico moderado, ¿no? Como puede ser un paseo por 1 hora diaria, o también puede ser caminar 30 minutos después de las comidas.
Y en el caso de que haya alguna contraindicación, lo que puede realizar la amable son ejercicios, ¿no? Con extremidades superiores e inferiores. Ahora, ¿qué pasa? Que al aplicar tanto la dieta como el ejercicio, no estamos consiguiendo lo que es la euglucemia o la normoglucemia. Entonces vamos a tener que recurrir a un tratamiento adicional, ¿no? Este va a ser básicamente lo que es el tratamiento farmacológico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el tratamiento farmacológico de elección es, como ya lo mencionó mi compañero, la insulina. ¿Y por qué ese tratamiento de elección para mantener una normoglicemia? Va a ser porque principalmente en la gestación la insulina no cruza la barrera placentaria, ¿no? Y por ende no tenemos repercusiones en el feto, ¿no? De que sufra una hipoglucemia. Ahora, también, bueno, se está demostrando últimamente que se puede utilizar la metformina, ¿no? Pero este solo va a estar indicado en aquellos pacientes que no, o sea, que no aceptan insulina, ¿no? Que los rechazan. Y, y básicamente no se utiliza la metformina de forma habitual. ¿Por qué? Porque este sí pasa la barrera hematoplacentaria, ¿no? Y aparte que aún no se conocen todos sus efectos secundarios, que según la literatura indica que los efectos pueden ser a largo plazo, que no se evidencian al momento de la gestación o postparto. Ahora, si es que se va a administrar la metformina, lo que se recomienda es que se administre 800 miligramos por la noche, esto en la primera semana, y posteriormente se aumente otra toma más, ¿no? Incrementando así, bueno, 2 tomas de 800 miligramos. Ahora, como indicamos, la insulina es nuestro principal fármaco, ¿no? Para tratar la hiperglucemia en la diabetes gestacional. La dosis inicial que se recomienda es 0,2 unidades kilogramo día, y esto va a estar aumentando según lo que son los requerimientos, ¿no? Este es, el tratamiento de la insulina es para cada gestante en específico. Ahora, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, los tipos de insulina que podemos aplicar son básicamente todas. Van a depender básicamente, ¿no? En el momento que se van a aplicar, ¿no? Las insulinas, por ejemplo, de acción rápida, se van a administrar antes de comer, y así, ¿no? Como ya mi compañero lo mencionó, ¿no? Como también la insulina lenta, ¿no? Que se va a aplicar preprandiales, ¿no? Ahora, la dosis de la insulina rápida se va a administrar solo en comidas que presenten glicemias alteradas. Esa es una de las indicaciones importantes para aplicar insulinas de tipo rápido, ¿no? Ahora, las dosis, lo que nos recomienda es que en la administración de la insulina, el 30-50% tiene que ser insulina lenta. Y esta se debe aplicar principalmente antes de dormir. Ahora, la aplicación de la insulina rápida puede ser entre un 70-50% dependiendo de cuál va a ser el insumo y dependiendo a cómo son cómo es la elevación de la glucosa después de las comidas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, pasando al control obstétrico, tenemos que saber, ¿no? Que el seguimiento y el control obstétrico es similar es similar a una paciente que no tiene diabetes gestacional. El seguimiento debe ser igual, solo en aquellos casos, ¿no? Que haya un mal control metabólico o el tratamiento insulínico no sea deficiente. En estos casos sí se va a indicar que se añada un estudio ecográfico. Lo que recomiendan es que este estudio ecográfico se realice entre la semana 28 a 30 para ver si es que existe una macrosomía, ¿no? Y esto se va a dar entre el presentil, ¿no? Si hay un presente mayor a 97, entre esta semana 28 y 30 se va a realizar otra ecografía pasado 3 a 4 semanas para confirmar si realmente está habiendo una macrosomía o no. Si es que se hace un estudio ecográfico adicional, ¿no? A las 39 semanas, o pasadas las 37 semanas, mejor dicho, y dentro de esta ecografía resulta que si hay un crecimiento del paciente 97, entonces
ahí sí nos diagnostica definitivamente que hay una macrosomía. Ahora, en aquellas gestantes que tengan un mal control metabólico o el tratamiento, como digo, sea un tratamiento insulínico deficiente, se recomienda que haya un control de bienestar fetal. Esto entre las semanas 36 a 38, ¿no? Y este control tiene que ser cada semana, ¿no? Dentro del control que se va a evaluar, o sea, dentro de los controles tiene que evaluarse lo que es el líquido amniótico, la precisión de los movimientos fetales y una radiotopografía. Ahora, ¿en qué momento vamos a finalizar la gestación? Esto va a depender, ¿no? Si hay una diabetes gestacional leve, los criterios de finalización no van a ser diferentes a los que de una población obstétrica general, ¿no? No varía. Pero ¿qué pasa en aquellos que tienen una diabetes gestacional que ya está viendo o sea, que ha habido una diabetes gestacional, por ejemplo, no diagnosticada, o en aquellos casos de diabetes gestacional que requieran insulina o presenten un feto grande para la edad gestacional? En este grupo en específico, se va a tener algunas pautas para la finalización de la gestación. Dentro de ellos, ¿no? Si es que está habiendo un buen control metabólico, la finalización va a ser electiva, ¿no? Puede ser entre las 39 a 40 semanas, o básicamente, ¿no? Va a ser según las condiciones obstétricas que se vean en el momento. Ahora, ¿qué pasa si es que en el embarazo hay un mal control metabólico? En este caso, sí se va a plantear terminar el embarazo, pero lo recomendable es que esta finalización del embarazo se dé a partir de las 27 semanas. O antes, si es que las complicaciones si es que se presentan complicaciones, también se puede plantear terminar el embarazo antes de las 27 semanas, ¿no? Pero lo recomendable es que sea posterior a las 27 semanas. Y también de igual manera, ¿no? Dependiendo del peso. Si hay un peso mayor a 4.500 gramos, se debe finalizar la gestación mediante la cesárea electiva, ¿no? Esto principalmente para evitar las complicaciones fetales que se pueden dar durante el parto. Y si es que nuestro paciente tiene mayor de 4.000 gramos, la finalización va a ser electiva, ¿no? Y esta se puede dar a partir de las 39 semanas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el control durante el parto, ¿no? Esta va a ser, bueno, la literatura lo divide en una fase latente y cómo debe ser el control en la fase activa. En la fase latente, lo que nos indica es simplemente monitorizar la glucemia capilar, tiene que estar entre 70 y 110 miligramos, y evitar o evidenciar que no haya cetonuria, ¿no? Y luego también tiene que haber un control glicémico, este control tiene que ser antes y después de las comidas. Y si es que va a haber una restricción de ingesta, los controles se tienen que hacer entre 4 a 6 horas. No hay mucho casi en lo que es en un control durante la fase latente. Simplemente es, en resumen, controlar lo que es la glicemia. Ahora, en la fase activa, sí hay más puntos que resaltar en comparación de la fase latente. Y aquí se tiene que suministrar lo que es la glucosa por vía parenteral para así evitar lo que es la cetosis en ayuno, ¿no? Y se debe estar monitorizando constantemente. Lo que nos recomienda es que sean los controles entre 1 a 2 horas, ¿no? Cada 1 o 2 horas. Lo que se va a buscar con este control va a ser que las glicemias sean normales, ¿no? Que estén menor a 95 miligramos de decilitro, y en el caso de que no estén, o sea, en el caso de que estén superior a se va a tomar medidas, ¿no? Por ejemplo, si es que descubrimos que hay glicemias mayores a 110, el tratamiento, lo que debemos hacer es suministrar lo que es un suero glucosilado al 10%, más 500 miligramos, 500 miligramos de suero glucosilado al 10%, más una ampolla de cloruro de potasio a 10.000 equivalentes, esto en un periodo de 6 horas, ¿no? Y de igual manera, aparte de este tratamiento, se tiene que estar administrando lo que es la insulina rápida. Ahora, la cantidad de insulina rápida o las veces que se va a aplicar va a depender de los controles que va a haber, ¿no? Si es que hay una glucosa menor a 70 miligramos de decilitros, no se aplica ninguna dosis de insulina rápida. Si es que el control de glucosa está de 70 a 100, se va a aplicar una dosis.
Si va a estar de la glucosa entre 101 y 130, se va a aplicar 2 dosis, y de igual manera, ¿no? Si está de 131 a 160, se aplica 3 dosis, y si está de 161 a 190, 4 dosis, y si es mayor a 190, se va a aplicar 5 dosis de insulina rápida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es el seguimiento postparto? Bueno, las recomendaciones para evaluar el postparto se van a basar en la probabilidad de que las mujeres que hayan tenido diabetes gestacional tienen 50% de desarrollar diabetes en los siguientes 20 años posterior al embarazo, ¿no? Y lo que se realiza es, inicialmente, ¿no? Finalizó, pasó el periodo de parto o el trabajo de parto, y postparto, el de primer y tercer día, se tiene que hacer un examen de glucosa. Esto principalmente para detectar, ¿no? Si es que está habiendo todavía una diabetes persistente o no. Luego se va a recomendar que haya también otro control postparto temprano, que este se debe realizar entre la 6ª a 12ª semana, y se va a hacer con el test el diagnóstico de glucosa, ¿no? El test de un solo paso, ¿no? Que es administración de glucosa por vía oral de 75 gramos, y que se va a evaluar después de 2 horas. De igual manera, este también es para evidenciar, ¿no? Si está habiendo todavía una resistencia a una inmunosupresión o está habiendo una elevación en la glucosa. Ahora, también se recomienda que haya un control pasado un año después de haber tenido una gestación con diabetes gestacional, y otro pasado 3 años. El primer año se recomienda para aquellas mujeres que tengan algún factor de riesgo, ¿no? Ya de los modificables, ¿no? Que, digamos, tiene obesidad, sobrepeso o tiene mala nutrición. Si tiene alguno de los factores, se recomienda que a esta mujer que ha tenido antecedentes de diabetes gestacional, pasado un año se realice lo que es el control. Ahora, si es que en aquellos pacientes que no tengan factores de riesgos, pero que hayan cursado con un embarazo con diabetes gestacional, se recomienda que se haga 3 años posterior al embarazo. Ahora, luego también lo que nos recomienda, la Asociación Americana de Diabetes, es que se tiene que hacer evaluaciones también de glucosa, ¿no? Para evidenciar si puede haber diabetes mellitus posterior a la gestación. Lo que nos dice la Asociación Americana de Diabetes es que se tiene que realizar lo que es una evaluación, y evaluar, ¿no?, lo que son los valores. Se dice que nuestra paciente no va a sufrir diabetes, o no tiene diabetes, ¿no? En ayunas, cuando está sus valores en ayunas menores a 100 miligramos de cilitro, y a las 2 horas va a estar menor a 140 miligramos de cilitro, ¿no? O si es que va a haber una hemoglobina glicosilara menor a 5.7%. Y se va a considerar prediabetes cuando va a estar en 100 a 125 miligramos de cilitro, o si no, la glucosa 2 horas postprandial va a ser mayor o igual a 140, 199, ¿no?, miligramos de cilitro, o si va a tener una hemoglobina glicosilara entre 5.7 a 6.4, o se va a dar el diagnóstico de diabetes mellitus cuando va a tener una glucosa en ayuno mayor o igual a 126, o pasado 2 horas va a ser igual o mayor a 200 miligramos, o cuando tenga una hemoglobina glicosilara de mayor a 6.5, ¿no? Que este es el diagnóstico o los parámetros normales que se toman para una diabetes crónica, ¿no? O un tipo de diabetes mellitus tipo 2, o diabetes mellitus, que va a ser fuera del embarazo. En conclusión, lo que es el seguimiento postparto es hacer evaluaciones postpartos, inicialmente para evitar que siga habiendo una diabetes gestacional persistente. Posteriormente, las evaluaciones al año, 2 años, para disminuir el riesgo de tener diabetes mellitus. Y la manera del diagnóstico, los parámetros posteriores al embarazo ya van a ser según lo que normalmente usamos, ¿no? Según la Asociación Americana de Diabetes, los valores que nos dan. Eso sería todo, doctor.
Muy bien, primero felicitar al grupo expositor. Los cuadros están bien organizados. Ahora vamos a pasar a detallar puntos importantes. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pueden visualizar mi pantalla, confirmen. Sí, doctor. Ya, excelente, muy bien. Felicitar a Abdel y a Lisandro por la exposición, muy bien. Tocaron puntos que realmente son netamente especialidad y eso es bueno para tener conocimiento de parte de lo que es el manejo en el intraparto. Pero lo que ustedes tienen que saber básicamente es lo siguiente. Dentro de lo que es la alteración de función pancreática y receptor celular, es básicamente el metabolismo de la glucosa, conocido también como diabetes mellitus tipo 1, cuando sabemos que la falla es básicamente a nivel pancreático, ¿no? No hay producción de insulina y por ende no hay un mediador para usar el sustrato, que es la glucosa a nivel celular. Como recordamos, la célula básicamente vive de glucosa y oxígeno, ¿sí? Para realizar sus funciones. Muy bien. La diabetes mellitus tipo 2, más todo lo contrario, sí existe insulina, pero hay un problema en el receptor, lo que llamamos resistencia. Esto tiene que quedar claro. Antiguamente llamábamos en este caso diabetes mellitus, en este caso de tipo 1, y el de tipo 2 o insulino resistente o no insulino resistente. Actualmente hablamos en este caso de diabetes básicamente con problema pancreático directo o el tipo 2 con defecto en el receptor de insulina. Muy bien. La diabetes, en este caso, tenemos que descartar si se trata de una diabetes pregestacional o una gestacional. En pocas palabras, si es una pregestacional, la paciente ya tiene el trastorno metabólico previo y por ende la afección va a ser, en este caso, más deleterio en la madre y posteriormente en el feto. Más todo lo contrario, en una diabetes gestacional como tal, diagnosticada en el embarazo, el efecto deleterio es mayor en el feto que en la madre. El manejo dentro de los dos tiene por fin manejar el exceso de glucosa en sangre, que por ende va a traer en este caso la alteración fisiológica que voy a explicar. Pero para esto usamos este cuadro que está muy bien detallado y vamos a aprovecharlo. Tenemos que saber que en la primera consulta preconcepcional de toda paciente que está gestando, independientemente de la edad gestacional de tu primer control, 6 semanas, 8 semanas, dentro del primer trimestre, o muchas veces perdemos la oportunidad y controlamos a una paciente en el segundo trimestre, tenemos que pedir la glucosa en ayunas o la glicemia basal. Teniendo este valor, yo voy a tener idea si estoy hablando de una paciente que está, en este caso, con un cuadro de diabetes preexistente o debuta con una diabetes pregestacional, considerando estos números. Si nosotros tenemos una glucosa en ayunas mayor a 126, en este caso, miligramos por decilitro, ¿sí? Vale decir que esta paciente está condicionada para considerar a una diabetes pregestacional. O si tenemos una glucosa al azar, se me ocurre que la paciente vino a tu consulta, desayunó, pero si encuentras que la glicemia está mayor a 200 miligramos por decilitro, esa paciente tenía diabetes previamente al embarazo. O sea, es una diabetes preexistente. Más todo lo contrario, si los números, en este caso los números estrella o los números mágicos para los exámenes, es que la glicemia mayor a 92 y menor a 126 en ayunas, se trata de una diabetes gestacional. ¿Sí? Uno más de estos valores alterados. Vale decir que si se me ocurre que yo quiero pedir un control a las 72 horas y vuelvo a encontrar estos valores donde tengo la glicemia mayor a 92 y menos de 126, pues en este rango sospecho una diabetes pregestacional. Pero en una glicemia al azar mayor a 200 o mayor a 126 miligramos por decilitro, diabetes preexistente. ¿Sí? Dentro de lo que es la glicemia en ayunas, el test de O'Sullivan o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, usamos la glucosa anhidra o llamada también azúcar impalpable. Esta en dosis de hasta 95 gramos y también manejamos el O'Sullivan con 50 gramos.
En resumen, lo que pedimos es que una vez ingerido, en este caso la glucosa nidra, sea en jugo de naranja, que es de preferencia lo que sugerimos, es para que pues esta glucosa veamos si es aprovechada o no a nivel sanguíneo. Se vale decir si la insulina y ese páncreas es lo que es totalmente capaz de poder metabolizar esta glucosa. Por eso es que hacemos controles inmediatos en ayunas, la primera posterior administración de 92, a la hora en 180 y a las 2 horas en 153, que son dentro de los límites superiores. Si encontramos estos límites superiores posterior a la administración de la glucosa nidra, ¿no es cierto? Pasa de que sí es un criterio para diabetes dentro de ello, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en una paciente básicamente con diabetes gestacional? Hablamos de que el 5% de la población está expuesta, población gestante sí o sí, o sea, estadísticamente hace diabetes gestacional y muchas veces no nos damos cuenta. Lo bueno es que una vez que la paciente que hace diabetes gestacional, a diferencia de la diabetes mellitus, es que esta debuta en el embarazo, pero de allí desaparece. O sea, se regula porque es una respuesta hormonal del embarazo. Pero dentro de este porcentaje, este 5%, también existe el riesgo que hasta el 20% de estas pacientes, o sea, hagan diabetes. O como decir, debutaron con una diabetes gestacional y queden con una diabetes mellitus. Y no solo ahí, dentro de los factores de riesgo, básicamente la afección cardíaca, ¿no? La afección cardíaca, que no solamente va a ser en el feto como tal, sino también a nivel materno. Y estos generalmente van de la mano con trastornos hipertensivos, lo típico de un diabético, ¿no? Como una diabetes mellitus. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Lo que quiero que sepan es algo aquí importante. Voy a sacar este cuadro. Este cuadro me gusta. Ya, escuchen bien acá. Nosotros hablamos de que la placenta, al inicio del embarazo, ¿sí? El sincitio, la mórula, cuando diferencia el trofoblasto, ¿sí? La multiplicación celular hace de que el trofoblasto se divida y se vaya diferenciando, pues organiza dos capas, ¿no es cierto? El sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Perfecto. El citotrofoblasto que esté en mayor contacto superficial placentario y el sincitio es el que penetra hacia la pared endometrial para buscar básicamente vasos sanguíneos. Eso sí se recuerda muy bien. Pero la pregunta sería acá. La pregunta sería acá. La placenta como tal es un órgano que produce hormonas y si ustedes recuerdan, hablamos en la exposición que el estado diabetogénico, o vale decir, el estado que genera insulinoresistencia, es hormonal y donde han puesto claramente a la prolactina, lactógeno placentario, progesterona y cortisol. Pero aquí en la estrella de la película es el lactógeno placentario. Si ustedes recuerdan, en el primer trimestre lleva un periodo de hiporexia o anorexia y estos incluso hasta periodos prolongados de inanición, o sea, donde la paciente no come. Y pues el lactógeno placentario favorecía la lipólisis y la generación, en este caso, de glucogenólisis para obtener glucosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Pero resulta que el lactógeno placentario, a medida que o el bebé crece, la edad gestacional va avanzando, en promedio entre las 20 semanas, 24 y 28 semanas, hay una respuesta donde el lactógeno placentario aumenta en producción, aumenta en cantidad. ¿Y cuál es el trabajo del lactógeno placentario básicamente? Si a la mamá le damos, se me ocurre, una taza de azúcar pura, esa taza de azúcar pura, es que es un ejemplo nada más, tiene que aprovechar, metabolizar la mamá, ¿cierto? Sí, una taza de azúcar pura. Sí, normalmente una mujer tiene que metabolizar esta azúcar. Pero recuerden que ella ya no va a consumir solo este contenido para ella, sino que también va a pedir el sustrato del bebé. Entonces pregunto, si la madre produce su propia insulina vale decir, metabolizar o absorber esa glucosa, ¿sí? Pues tiene que haber un mecanismo en el cual le diga a las células, ¿saben qué? Tienen que consumir no el total de la taza de azúcar que la mamá acaba de ingerir, sino más 2/3 y 1/3 quede para el bebé, por lo menos, ¿sí? Quede para el bebé. A eso se llama insulinoresistencia.
¿Qué quiere decir? Que la respuesta del lactógeno placentario genera insulina resistencia a nivel celular, o sea, hace de que no todas las células consuman toda la glucosa para la madre y el resto de glucosa que queda se va para el feto, ¿sí? Para el feto. Muy bien, entonces, la pregunta es, si la mamá o la madre tiene una insulina resistencia como respuesta hormonal patológica o se desordena, por eso es que se dice que sí o sí el 5% en promedio hacen esta patología, hacen de que esta glucosa no se absorba. Más el feto produce su propia insulina, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sus células consuman esa glucosa. Pero si esta respuesta a la insulinoresistencia genera de que haya un exceso de glucosa en sangre materna, y la madre, entre comillas, consuma poca de esa glucosa, el feto va a tener mayor aporte o mayor disponibilidad de glucosa. Y por ende, como va a haber harta glucosa para el feto, ¿qué va a hacer el feto? Aumentar su producción de insulina. Entonces, el bebé feliz, porque va a tener mayor cantidad de glucosa en torrente sanguíneo, va a aumentar la producción de insulina y por ende va a ganar mayor peso. Eso es lo que pasa. Similar acción y respuesta en cuanto a las hormonas diabetogénicas como son la prolactina, progesterona y cortisol. Pero la estrella de la película es el lactógeno placentario. Y generalmente a partir de las 20, 24 y 28 semanas. ¿Por qué se corte? Porque en estos cortes de edad gestacional que les acabo de dar es donde nosotros tenemos que tener un mayor cuidado en los controles de glucosa. Y van a ver en todo lo que era control prenatal, les decía siempre, por lo menos cada 3 meses, hacer el control laboratorial. Pero ahora entre las 20, 24 y 28, que va en promedio de 3 a 4 meses, ¿sí? Es donde nosotros tenemos que vigilar la glucosa. La primera glucosa, todo normal, genial, descartamos, pero 20, 24 y 28 es donde tenemos que estar atentos a que pueda presentarse este trastorno. ¿Sí? Muy bien. El problema dentro de lo que es la terminación bueno, en realidad el problema de las complicaciones en un feto de madre diabética es el siguiente, que cuando yo a este bebé que estaba acostumbrado a recibir harta glucosa y para poder consumir esa glucosa tenía que producir más insulina, ¿sí? Y sale un gordito, yo en el momento que hago, ligo el cordón y lo corto, ¿sí? Le corto ese aporte de glucosa. O sea, ya no le llega esa cantidad de glucosa. Y el bebé, como tiene harta insulina, va a terminar utilizando o metabolizando la poca glucosa que tiene en torrente sanguíneo. ¿Y qué va a condicionar? Trastornos metabólicos. Básicamente, hipoglicemia, que va de la mano con la hipocalcemia, trastornos a nivel de la circulación enterohepática, hiperbilirrubinemia y policitemia. ¿Sí? No se olviden esa parte, que todo es respuesta del corte del aporte. Ahora, ¿por qué es importante el manejo de la hemoglobina glicosilada? Como ya sabemos, nos da un perfil de idea de que si la hemoglobina glicosilada a una gestante de 8, 12 semanas, 15, 20, le hago un control de hemoglobina glicosilada mayor al 5 por 6.5%, me da una predicción de que esta paciente realmente tenía valores de glicemia mayores a lo normal, en un rango promedio de 2 a 3 meses. ¿Sí? Solamente nos da una idea, por si acaso, no es diagnóstico, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Ahora, el detalle, el problema de una diabetes, escuchen bien esta parte, es la siguiente. La diabetes gestacional está muy asociado, en este caso, a la macrosomía fetal, ¿cierto? También puede estar asociado a lo que es las famosas, en este caso, los polidramios, y en este caso, asociados al estado hiperglicémico, ¿ya? Y también, escuchen bien, a la muerte súbita. Entonces, en toda paciente diabética mal controlada es un peligro. ¿Por qué? Porque dentro de los controles prenatales, estos fetos no se tiene causa específica, pero se asume de que a nivel placentario, como siempre hemos hablado desde el inicio, hay trastornos vasculares que alteran todo lo que es la perfusión a nivel fetal, ¿ya? Y estos están altamente asociados a ¿qué? A muertes súbitas. Generalmente, en estos pacientes, como mencionó vuestro compañero al final, donde decía que la edad gestacional de término, de preferencia hasta las 37 semanas, o llegando ni bien al término, para evitar estos desenlaces, donde son
en este caso senescencia placentaria precoz, muertes súbitas, oligohidramnios severos, ¿ya? Y más todo lo contrario, cuando estamos en el primer trimestre y tenemos estados hiperglicémicos, no se sabe la causa, pero sí está muy, muy asociado a cardiopatía fetal. O sea, que si tienes una paciente diabética previamente no manejada desde el primer trimestre, alta posibilidad de tener un feto cardiópata. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces, dentro de lo que es la patología y los desenlaces, es lo más importante que tienen que saber. Dentro de los factores modificables y no modificables como factores de riesgo, siempre hablamos de las pacientes en edad materna avanzada. Como bien les dije, hace 15 años hablábamos de edad materna avanzada, toda mujer mayor de 40 años, todo eso cambió. Ahora, toda paciente añosa es aquella que tenga más de 35 años. Dentro de la raza más predispuesta, la raza negra. Sí, otro factor no modificable es la diabetes, en este caso mellitus, previa. Doctor, ¿y si hizo diabetes mellitus gestacional, hay el riesgo que vuelva a ser diabetes mellitus gestacional? Sí, o incluso debuta ya como una diabetes mellitus, ni siquiera como una gestacional. Hipertensión inducida por el embarazo. Nunca se olviden, diabetes e hipertensión van de la mano. Pronóstico malísimo. O es hipertensa, manéjala. O es diabética, manéjala. Si es hipertensa y diabética, tienes un problema serio, donde en este caso el manejo ya es multidisciplinario. Antecedentes de, en este caso, no modificables por el estado hormonal, síndrome de ovario poliquístico. Embarazo, ya, y en este caso, sí, los estados de hiperglicemia no controlados, mucho cuidado. Y los factores modificables, un punto a favor, en este caso, en nosotros, es que podemos modificar y manejar adecuadamente el estado nutricional de la paciente. Por ello es que a partir del 5.º mes o las 20 semanas, la dieta básicamente debe ser modificada en la restricción estricta de carbohidratos de fácil metabolismo. Dentro de ellos están básicamente la papa, pan y arroz, que básicamente eso está en la mesa de todos los días. Entonces, si estos carbohidratos de fácil metabolismo son manejados o suprimidos al máximo, porque difícilmente vas a poder quitar estos alimentos a una gestante, pero sí disminuir la ingesta, pues te va a traer mejores resultados. Y donde el número mágico es que nuestras gestantes no manejen un índice de masa corporal mayor a 30. ¿Se acuerdan? Como el estado hipertensivo, es donde tenemos que tener cuidado. Y miren, nuevamente menciono, paciente que debuta con diabetes, obesa, con hipertensión, mal pronóstico. Y dentro de lo que es el sedentarismo, también en este caso es modificable. Dentro del manejo terapéutico, vale decir la terapéutica farmacológica, ¿sí? Está muy bien que en resumen tienen que saber que sí podemos usar, en este caso, las insulinas de acción rápida, ¿sí? La acción lenta prolongada se pueden usar. Dentro de ello tenemos la insulina NPH, tenemos las insulinas también, la tipo Lispro, que también las usamos en emergencia, ya, pero lo que ustedes tienen que saber básicamente dentro del manejo es que sí podemos usar las insulinas, sí podemos, no pasan barrera placentaria. Sin embargo, el fin, ¿cuál es? Lo que les decía al inicio. Si no maneja barrera hematoplacentaria, perfecto, pero lo que yo necesito es bajar cantidad de glucosa que llegue a la madre, al feto, y por ende este feto no tenga la necesidad de producir mayor cantidad de insulina, que es el problema. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Preguntas, doctores. Doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta. En una paciente con diabetes gestacional que es tratada, ¿el riesgo de la macrosomía fetal es todavía significativo o ya es insignificante? ¿Ya el posparto? O sea, si es que desea tener otro bebé. No, en una paciente que tiene diabetes diagnosticada y que está siendo tratada, ¿no? Eso dependería del trimestre, ¿no? Del tiempo del embarazo. Si es más de las 20 semanas, recuerda que este feto, a ver, es como si es un ejemplo nada más, es como si cada mañana que normalmente te acostumbrabas a tomar un pan y una taza de jugo, todas las mañanas te cubría el día, ¿no? Para que hagas tus cosas. Pero si te acostumbro a que pues tomes 2 tazas de jugo hasta 3 más 6 panes, pues quiere decir que tu metabolismo es mayor y por ende tu demanda.
Entonces, si a este feto, de alguna manera, tú le tratas de suprimir ello, ¿qué es lo que haces, no? En la diabetes, controlar la cantidad de glucosa libre en sangre y que le llegue menor cantidad de glucosa al feto, entre comillas, porque hay un exceso, te va a traer dos respuestas. Uno, que es que si no logras controlar, vas a hacer una macrosomía, y si le cortas del todo y no haces un manejo ecográfico adecuado, vas a revertir todo y vas a disminuir aporte. Conclusión, también está asociado al RCIU, como hemos mencionado. ¿Por qué disminución de aporte? Por esta misma razón es que el manejo es inicial, el diagnóstico es desde el principio, porque si tú haces un diagnóstico y manejo posterior al segundo trimestre o al tercer trimestre, ya estamos en serios problemas. Disculpe, doctor, entonces depende del momento en el que se haga el tratamiento, el recién nacido va a haber retraso en crecimiento o si no también va a haber macrosomía, ¿no, doctor? Exacto, sí. Doctor, muchas gracias. Básicamente dentro de lo que es el control inadecuado y el que el feto se acostumbre a metabolizar o esté acostumbrado a alto contenido de glucosa o aporte, es también dice, ¿no? La literatura, que es uno de los desencadenantes que cuando de un momento a otro cortas todo, el feto hace un trastorno metabólico y ¡pum!, se muere. O sea, por eso digo, no tiene una causa específica, la literatura no la encuentra, no, perdón, los estudios no lo encuentran, no lo especifican, pero sí te dice, si tienes un feto macrosómico de paciente diabética mal controlada, preocúpate, porque a esa paciente tienes que controlarla cada 2 semanas, de ahí posteriormente cada semana, dependiendo del bueno, el orden es el siguiente, ¿no? Hasta las 28 o 30 semanas tu control puede ir mensual. De las 30 semanas para adelante hasta las 34 o 35, cada 15 días, y de ahí semanal. Y de preferencia llegar, en este caso, hasta las 37 semanas, mientras no veas una alteración en el líquido amniótico, en el Doppler, bien, llega al término 37 semanas, 38, hasta la puedas inducir. Porque tú no vas a esperar a las 40, se te mueren esos bebitos, se te mueren. Y como también les dije desde el inicio, pueda como no pueda pasar, hay pacientes que llegan a las 38, 39, 40 semanas. Pero la experiencia es que hay esos malos momentos donde vienen pacientes mal controladas y muchas veces vienen por no percibir movimientos fetales y vienen con óbitos, ¿no? Las 34, 35, o hasta a veces ya las 37 semanas, que es lo más triste. Así es. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Yo preguntaría, doctor, y dentro de lo que es el manejo del bienestar fetal que habló nuestro compañero Lisandro, al final, ¿en qué se basa? O sea, solo vamos a ver si el bebé realmente está grande y nos vamos a dar cuenta que si está grande es porque es diabético. No, porque recuerden, como existe un feto pequeño constitucional, puede haber un feto grande y no necesariamente asociado a diabetes. Ya, eso ten mucho cuidado. Pero si yo tengo una paciente asociada a diabetes ya diagnosticada y no veo un bebé grande ni pequeño, ¿qué es lo que tengo que vigilar? El Doppler. ¿Y qué hace el Doppler? Vigilar que la sangre le siga llegando adecuadamente a este bebé, porque no vaya a ser que también este bebé esté asociado a, en este caso, un riesgo de insuficiencia uteroplacentaria, que en pocas palabras significa que la placenta envejece antes. Si ustedes recuerdan, la mamá, al tener, en este caso, resistencia a la insulina, tiene harta glucosa en el torrente sanguíneo, pero no la puede usar. ¿Qué va a recurrir la mamá? ¿Ah? Aquí en este caso, glucogenólisis, ¿no es cierto? Y este proceso genera, en este caso, cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos, ¿a qué se asocian? Una diabetes crónica, ¿a qué se asocia? ¿No es daño vascular? Y si Sí, hay sí. daño vascular y microvascular, sobre todo, ¿dónde tienen vasos microvasculares? ¿Dónde hay áreas de microvascularización? ¿No es en placenta también? ¿Me entienden? O sea, esto también se tiene que vigilar. ¿Sí? Muy bien. Listo, doctores, creo que está muy bien, está muy bien los cuadritos. Repito, lo importante de los cuadros es el primer cuadro, que está en resumen bien bonito, ¿sí? Que es los valores laboratoriales para el diagnóstico, que también está igual a ADA. ADA es la Asociación Americana de Diabetes, ¿sí? Que habla lo mismo en el último cuadro que habló Lisandro, ¿sí? ¿Sí? Lo asocia. Pero nunca se olviden, paciente que está gestando, le pide una glucosa en ayunas y está en más de 126, diabetes preexistente.
Viene a mi consulta, hija, tu primera consulta 8 semanitas, quitaste tu glucosa, está mayor a 200, ¿comió? Es preexistente. Señora, ¿vino sin desayunar? Sí, le voy a pedir su glucosita, está más de 92, menos de 126, gestacional, diabetes gestacional, punto. Dentro de lo que es la diferencia entre una diabetes gestacional y una diabetes mellitus, es que una diabetes mellitus ya se instaló, el trastorno metabólico está ahí, más una gestacional termina con el embarazo. Y esto está muy asociado a ¿qué? Al estímulo, o vale decir, al factor diabetogénico hormonal. ¿Y qué hormonas son las diabetogénicas? Ya están ahí. La pregunta es, ¿cuál de estas es la más asociada a esta patología? Lactógeno placentario. ¿Sí? Dentro de lo que es la diabetes gestacional, ¿en qué implica en el feto? Si es inicial en el primer trimestre, básicamente cardiopatías, básicamente, pero ahí está el cuadro de todas las patologías. Puede haber patología musculoesquelética, urinario, como incluso hay ausencia ureteral unilateral, alteraciones del sistema nervioso central, hasta incluso del tubo neural y gastrointestinales. No son frecuentes, pero están, pregunta de examen. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, y eso ya hay que ver también con las hormonas que están asociadas a esta patología. Muy bien, doctores, felicitaciones, está bonita la exposición. Terminamos por hoy. Todo bien, que tengan buena tarde. Buenas Gracias, tardes, doctor. Hasta profesor. luego. Doctor, disculpe, ¿quiere aperturar la tarea, por favor, para subirla? La tarea va a estar apertura exactamente en 5 minutos. Tienen chance hasta las 9 de la noche. Ya, doctor, muchas No se olviden, gracias. no se olviden. Tengan buena